Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, y vamos a dar lectura al verso 48 de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven paz. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida, por todas las bendiciones que tú nos brindas, porque nos tienes aquí reunidos en tu casa para darte gloria, honra y alabanza, Señor. Toma tú el control de nuestras vidas y que seas tú hablando por medio de mí para la vida de cada uno de los hermanos, y que esta palabra por medio de tu Santo Espíritu quede grabada en nuestros corazones y que nosotros seamos prontos para oír, tardos para hablar y prontos para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tomen asiento, amados hermanos, continuamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos desarrollando este Evangelio desde el pasado año. Y el día de ayer veíamos por la noche los primeros 21 versículos. Si usted puede, lea los primeros 21 versículos de este capítulo, porque veíamos ayer por la noche esa fe que conquista, hacia una fe que conquista. Pero primeramente veíamos lo que el Señor Jesús enseñó. Él enseñó cuál es la fuente de la fe. Él enseñó algunas cosas, pero esto bajo el principio de que su corazón, mi corazón, el corazón de aquel que rinde su vida a Cristo, tiene que ser conquistado primeramente por la palabra. Por eso usted y yo debemos estar atentos. ¿Para qué? Eso veíamos ayer. Atentos para oír y recibir la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también el Señor enseñó que debemos oír y proclamar la palabra del Señor. Por eso Él dice en el verso 17 del capítulo 8: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo al que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Usted y yo que hemos recibido la palabra de Dios, nuestro deber ¿cuál es? Además de oír y recibir, es de oír y proclamar la palabra del Señor. Pero también el Señor enseñó en el verso 19 al 21, yo voy a leer los versos 20 y 21, dice: y le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué es lo que el Señor aquí estaba enseñando? Que además de oír y recibir, que además de oír y proclamar la palabra, su deber, mi deber ahora como hijos de Dios, ¿cuál es? Es de oír y obedecer la palabra de Dios. Pero hermanos, si usted solamente tiene la fe como teoría, eso es bueno, pero no es visible. La fe tiene que ser puesta a prueba para que salga a la luz. Por eso es que el Señor, desde los versos 22 hasta el final de este capítulo, Él los conduce por una serie de pruebas para que ellos los discípulos pudieran comprender que es durante las pruebas de la vida que la fe realmente crece. Es cuando la fe es demostrada y cuando la fe nos permite y nos acerca más a Cristo. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Hermanos, su fe y mi fe debe de ser probada antes que pueda ser confiada. Es fácil predicar en el sentido de que usted arma el bosquejo, busca por aquí una ayuda. Pero Pablo siempre hablaba de que nosotros tenemos que hacer visible nuestra fe. Yo no fui a vosotros con palabra, no fui a vosotros con sabiduría humana, sino fui a vosotros con el poder de Dios. Fue presentándoles el evangelio en su vida. Usted y yo somos luz, usted y yo somos sal, usted y yo somos cartas abiertas, leídas a los hombres. Es decir, que su vida tiene que dar testimonio. ¿Y cuándo va a dar testimonio? Cuando somos probados.
Una cosa es que usted aprenda una verdad espiritual, pero otra cosa muy diferente es ejercitar esa verdad en las experiencias diarias de su vida. Hermanos, Satanás no se preocupa por cuánta Biblia, por cuánta verdad bíblica usted sepa. Si usted no la practica, si usted no la pone por práctica, Satanás está tranquilo. Pero la verdad que se halla no solamente en su cabeza, no aquella verdad académica, aquella verdad que usted la pone por práctica, esa sí, a Satanás no le gusta. Usted y yo nunca vamos a ser verdaderos creyentes si nunca llegamos a poner en práctica la palabra de Dios como siervos de Cristo. Cuando usted y yo hacemos de buena voluntad, de corazón, le servimos al Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces sí somos hijos de Dios. Porque mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 6. Efesios capítulo 6, verso 6. Le voy a dar lectura a lo que dice Efesios capítulo 6, verso 6. Dice así la palabra del Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire, usted y yo tenemos que ser siervos de Cristo. Aunque usted trabaje para una persona, lo que usted haga para esa persona tiene que hacerlo de buena manera. No sirviendo al hombre, sino sirviendo a Dios, porque usted es un hijo de Dios. Recuérdese que el Señor Jesús enseñó aquella parábola de los obreros a la mies. Dice que el dueño de la mies, el dueño de la viña, salió a buscar trabajadores y halló a la primera hora. Y convino con ellos en una X cantidad de dinero, un denario, el sueldo justo. Y luego salió en posteriores horas, hasta que a la última hora, para que la gente pueda trabajar, halló gente y le dijo, vayan a mi viña y recibirán lo que es justo. Y dice que todos recibieron lo mismo, un denario, porque ese era el sueldo que se les tenía que dar. Los de las primeras horas se molestaron porque ellos pensaban recibir más. El Señor había convenido en darles un denario. A veces, ¿qué pasa? Mucha gente cuando trabaja para otra persona, para un tercero, cuando está ahí el dueño, el jefe, el patrón, el empleador, como le queríamos decir, ahí trabaja, pero una vez que se va el jefe, viva la fiesta. No, usted no sirve al hombre, usted sirve a Dios. Y por eso, como hijo de Dios, tenemos que hacer de buena voluntad, con corazón. Porque a Satanás el mero conocimiento no le es peligroso. Pero cuando la verdad es puesta en acción, cuando la verdad es activa, ahí sí lo es. Hermanos, Dios nos manda a ser no solamente oidores, sino hacedores. Y el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, que vive por y para la fe, que vive bajo los principios de la palabra de Dios, es un cristiano que por la fe en Jesucristo, cuando enfrenta los diferentes desafíos, cuando enfrenta las adversidades, cuando enfrenta los peligros, él le hace frente y sale victorioso de cada una de esas circunstancias. Por eso en esta mañana, por medio de la palabra del Señor, aprendamos y avancemos hacia una fe que conquista. Ese es el mensaje. Ayer también veíamos así mismo. Veíamos cómo aprendemos o cómo avanzamos hacia una fe que conquista. Pues hoy día también vamos a aprender y avanzar en una fe que conquista. ¿Pero cómo? A través de lo que el Señor nos enseña en medio de las pruebas. Mire lo que nos dice desde el verso 22, volviendo a Lucas capítulo 8. Vamos a ver desde el verso 22 al verso 25. Mire. Aquí el Señor nos muestra una tempestad. Dice que aconteció un día que Jesús entró con sus discípulos a una barca y Él les dice, pasemos al otro lado del lago. Partieron. Mientras navegaban, Jesús durmió. Se desencadenó una tempestad
tanto que ellos peligraban de que la barca se hundiera. Y en el verso 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Mire, si usted coteja en su Biblia, puede ser que le da como referencia que usted vaya a Mateo capítulo 8 o a Marcos capítulo 4. Pero si usted en casa lee este mismo pasaje en esos evangelios, usted va a tener una mejor visión bíblica de lo que pasó aquí. El Señor estaba exhausto, pues había tenido un largo día de enseñanza, todo lo que vemos en los capítulos, en el capítulo 8. Y si usted lee en los otros evangelios, usted va a darse cuenta que antes de este evento, el Señor había pasado todo el día predicando. Y lo más probable es que cuando Él llegaba, la gente se acercaba con personas con enfermedades, con problemas, con tantas cosas. El Señor estaba cansado, estaba exhausto después de un largo día de enseñanza. ¿Y qué pasó? Se durmió en aquella barca. Pero ¿qué hace el Señor? Mire, dejan la ciudad de Capernaum, van a la orilla opuesta, pero antes de dormirse, el Señor le dice algo: pasemos al otro lado del lago. Y estas palabras debían haber animado y fortalecido a los discípulos, porque iban a experimentar una tormenta. Pero ¿qué pasó? La fe de ellos era poca. Si usted va a Mateo 8:26, dice, el Señor Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? El Señor les había dicho, pasemos. No dijo, voy a pasar. Pasemos, habló de todos ellos. Si el Señor le dice algo para usted, usted tiene que confiar en esa palabra y no caer en incredulidad, porque la incredulidad es pecado. Y los discípulos tuvieron miedo, mas Jesús no. Jesús estaba plácidamente durmiendo. Él seguía durmiendo. Él estaba confiado en que su Padre estaba en el control de todo, porque así lo declara las Escrituras. El salmista en el Salmo número 89, los versos 8 y el verso 9, dice así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es fiel. Tú tienes dominio. Mire, ¿quién tiene dominio sobre la braveza del mar? Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El mar de Galilea, el mar de Tiberias, como era conocido, o el mar de Genesaret, tenía algunos nombres este mar, o este lago en sí, era un lago salado. Es conocido hasta la actualidad porque en este mar, como está bajo el nivel del mar, vienen los vientos y hay un choque de vientos cálidos con vientos fríos. Entonces el mar se agita. Es un mar donde siempre hay tormentas. Y el Señor Jesús sabía que iban rumbo a una tormenta. Pero Él confiaba en la soberanía de Dios. Y aquí vamos a ver en este capítulo que Jesús es Dios, porque Él le manda al viento y al mar que se calmen. Porque Jesús es soberano. Jesús es tan Dios como lo es el Padre. Amén. Pero usted y yo tenemos que aprender a confiar. Van a venir duras circunstancias a su vida. Pero usted aprenda a qué. ¿A qué tenemos que hacer? A confiar en la soberanía de Dios. Si Dios quiere, si Dios permite, si Dios entiende que es necesario que usted y yo pasemos duras circunstancias, cojámonos del Señor y confiemos en que la voluntad de Dios es perfecta y nos hace de bien para nosotros, por más dura que sea la prueba. Los discípulos que hicieron se asustaron.
tanto que lo despertaron y le suplicaron que lo rescatara. ¿Y esto qué nos enseña? Que si bien los problemas son grandes, usted y yo en los problemas debemos, ¿qué hacer? No mirar a nuestro alrededor. Porque si en los problemas miramos a nuestro alrededor, ¿qué vamos a ver? Veremos peligros. Si miramos dentro de nosotros, muchos dicen, no, yo puedo. Yo sí puedo contra los problemas. Pero si usted mira dentro de usted, ¿qué vamos a ver? Veremos temor. ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de temor. Pero si miramos hacia arriba, si miramos con fe hacia Cristo, veremos a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? La fe y el temor no van a poder morar juntos en el mismo corazón. Entonces, ¿qué hace la fe? Desecha el temor. ¿Cómo vencemos las dudas? ¿Cómo vencemos el temor? Lo vencemos a través de la fe en Cristo. El problema de los apóstoles, y especialmente aquí de Pedro, fue que la duda comenzó a invadir su corazón. Comenzó a dudar. Su problema no era la tormenta, aquella tormenta que rugía a su alrededor. El problema de los discípulos era la incredulidad interna. Y en realidad, hermanos, cuando nosotros tenemos incredulidad en nuestro corazón, eso es lo más peligroso en los problemas. Porque no sabemos qué hacer. ¿Qué decía el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, cuando usted y yo desarrollamos una fe por las Escrituras, entonces, aunque nosotros no somos el Señor, pero vamos a confiar en el poder y le decimos, Señor, tú tienes todo el poder. Tú puedes calmar. Tú puedes apaciguar esta tormenta de mi vida. O tú me sostienes mientras yo atravieso esta tormenta de la vida. Sea un problema económico, familiar, financiero, sea un problema de salud. Pero si estamos en las manos del Señor, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Tenemos que aprender a depositar, a vivir confiadamente, porque entonces, cuando usted tiene una fe por las Escrituras, usted y yo seremos capaces de conquistar las tormentas. En segundo lugar, ¿qué nos muestra los versos 26 al verso 39 de Lucas? Veamos. Mire lo que nos dice. No vamos a leer todo, pero brevemente en casa lea este pasaje. Jesús llega, mire, pasan la tormenta y pasan a la otra orilla. Recuérdense las palabras que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. ¿Pero por qué? Porque era necesario que Jesús vaya. Cuando Jesús llega, ¿qué pasa? Aparecen. Dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Salieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Y eso por qué le dijo? Porque si usted coteja con los otros evangelios, usted va a ver que eran 2. Aquí en el evangelio de Lucas no nos presenta los 2, pero Marcos sí nos presenta que eran 2 endemoniados. Pero uno era el que llevaba la voz. Y este comienza a decirle, mire, este al ver a Jesús, verso 29, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del espíritu, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, era llevado, en otras palabras. Mire, como le digo, leyendo los otros evangelios, usted entiende que eran 2. Entonces, ambos endemoniados eran casos tristes. Estaban desnudos. La Biblia señala que ellos vivían en los sepulcros. Eran hombres violentos. La gente los encadenaba. Y el demonio, o los demonios, porque ya vamos a ver que no eran 1 ni 2. Los demonios le daban una fuerza que el endemoniado rompía aquellas
cadenas, aquellos grilletes. Entonces la gente vivía a la zozobra. Estos eran una amenaza para los habitantes de la ciudad o de la región de Gadara. Y mire qué nos dice el verso 10. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora, para que usted entienda, aunque ya algunos ya lo saben porque se ha enseñado muchas veces y puede ser que usted ya lo ha escuchado. Una legión, esto es una palabra, un término militar que hasta hoy se lo utiliza en ciertos países, tal vez en nuestro país no se lo utilice, pero una legión era una compañía militar de soldados, de los soldados romanos, la cual estaba formada como base, 2,000 soldados, pero podía llegar hasta 6,000 soldados. Ahora, nosotros si leemos el contexto bíblico, vamos a ver que más adelante estos demonios le piden al Señor Jesús que les permita entrar en un hato de cerdos. Y cuando usted lee el pasaje bíblico, usted va a darse cuenta que eran aproximadamente como 2,000 cerdos. Aquí no lo dice. Lo dice en los otros evangelios. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 8, si no estoy mal, o Marcos me parece que es. No, está en Marcos capítulo 5. Ahí nos dice que el hato era como de 2,000, sí. Verso 13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Mire, entonces, mire, este endemoniado, porque como le digo, es Mateo el que nos dice que eran 2. Rectifico, yo le dije que era Marcos el que decía que eran 2 endemoniados. Es Mateo el que dice que eran 2 endemoniados. Pero el que llevaba la cabecera, el principal, tenía una legión de demonios. ¿Cuántos demonios como mínimo tenía? 2,000. Analice, un demonio para cada cerdo. Entonces este hombre, por eso es que no podía ser liberado, porque tenía una cantidad inconmensurable de demonios que lo ataban y que lo hacían vivir de esta manera tan triste, tan deplorable. Hermanos, recuérdese lo que dice San Juan 10:10. El ladrón viene para matar, robar y destruir. La vida de este hombre había sido totalmente secuestrada. Estaba bajo el poder de las tinieblas. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando usted y yo vivimos bajo la fe? Ya vimos en primer lugar cuando la fe conquista las tormentas, pero en segundo lugar estamos viendo cuando la fe conquista los poderes de las tinieblas. Satanás viene a robar, le viene a robar a la gente lo que es suyo, todo lo bueno, y luego ¿qué hace? Trata de destruirlo. Pero ¿qué pasa? Porque el mundo mismo le da lugar, porque hoy se predica el evangelio. Hermanos, ninguna autoridad humana o restricción puede controlar, puede cambiar a los siervos del diablo. No hay poder en la tierra que pueda controlar a los demonios. ¿Cuál es la única esperanza? La única esperanza está en Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Hermanos, por lo que leemos en este pasaje de Lucas, vemos que el endemoniado tenía fe. ¿Qué fe? Fe de conocimiento. Sabía que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Él le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Santiago dice que los demonios tiemblan. Los demonios tienen... ¿No son los demonios que dicen eso? Los demonios son los que están hablando aquí. Ellos están hablando. Por eso les digo, los demonios tienen fe. Pero ¿qué fe tienen? Fe de conocimiento, no fe salvadora. Porque la fe que yo y usted tenemos fe que en Cristo hay salvación.
Los demonios no pueden ser salvos, porque Jesús no murió por los demonios, no murió por los ángeles caídos. No era el hombre el que estaba hablando, era los demonios que dicen, ¿qué tienes con nosotros? Mire, con nosotros, no dice conmigo, con nosotros, Hijo de Dios Altísimo. Por eso es que el Señor nos hizo callar, porque Jesucristo no recibe ninguna alabanza de los demonios. Jesucristo no recibe alabanza de los demonios. En cierta ocasión, una mujer con un espíritu de adivinación comenzó a hablar bien de Pablo y también hablaba, hijo de siervo del Dios Altísimo, y él hizo callar a esa mujer. Pero para no salirme de la historia, mire, hermanos, ¿qué es lo que creían los demonios? Creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, creían que Él tenía autoridad porque ellos veían que los podía lanzar hasta el abismo. Ellos creían en un juicio futuro, creían en la existencia del abismo. Creían que Jesús los podía enviar. Mire lo que nos dice el verso 31. Y le rogaba que no le mandase al abismo. ¿Cuál es el abismo? Quiero que entiendan. En el lugar de tormento, que podemos decir que es el Hades o es el actual infierno, hay diferentes secciones. Antes de Jesucristo que muriera, había un lugar donde los muertos en Cristo quedaban allí. Eso era el seno de Abraham. Luego de que Cristo resucitó, se llevó a todos los que estaban en ese lugar, en el seno de Abraham, y se los llevó al paraíso. Ahora solamente hay un lugar de tormento y hay un lugar que es conocido como el abismo, que son como especie de prisiones. Estas prisiones no son para los hombres, son para los demonios, para ciertos demonios que tienen un poder más destructivo. ¿Y qué le pedían estos demonios? Que Jesús, que tiene poder sobre el poder de las tinieblas, Jesús es Dios, no los mande al abismo. Entonces, mire, ellos tenían fe, pero esa fe no los salvaba. ¿Y qué hace el Señor? Los envía, porque ellos les piden que los envíen a un hato de cerdos y el Señor los envió. Ahora usted puede decir, ¿y qué derechos tenía el Señor Jesús? Porque dice que esos cerdos, si usted lee, dice que se lanzaron por un despeñadero y murieron. Tanto que eso era un perjuicio para los dueños de esos cerdos. Pero ¿qué es más importante? ¿2,000 cerdos o una persona que sea libre de un demonio? ¿Qué es más importante? Hermano, ¿qué es más importante? Los cerdos. Ser libre. Claro. Más vale una vida que todo el oro del mundo. Usted puede decir, pero aquel hombre, aquel dueño de aquellos cerdos, para él fue un perjuicio. ¿Qué poder, qué autoridad tiene el Señor? El Señor es el dueño de todas las cosas. Dios permitió que todas las ganancias, toda la riqueza de Job se perdiera. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que como Job pasó la prueba y en su prueba él no blasfemó de Dios. Sí, se justificó más que Dios, esa fue la falta de Job, pero nunca blasfemó de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le dio el doble. Entonces, hermanos, Jesús tiene la autoridad. La comunidad tenía que verle agradecido, pero mire lo que dice los versos finales. Verso 37. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase. Los gadarenos no entendían. Aquel hombre había sido un problema, era una amenaza. Jesús libró a la población de esta amenaza, pero en lugar de estar agradecidos, le rogaron que se fuera. Hermanos, no importa cuánto usted pierda económicamente. Hoy muchos cristianos no van al templo porque, no, es que yo tengo que trabajar. Cuando usted y yo actuamos de esa manera, no le estamos dando la honra a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Usted no sabe qué problema más luego va a enfrentar. Miren las ciudades como Guayaquil, la gente se mata meses, años trabajando y de pronto usted está en su negocio y entra una banda de delincuentes.
autoridad usted va a decir en el nombre de Jesús te reprendo? Si ni siquiera se congrega. ¿Con qué autoridad usted le va a decir al delincuente? En el nombre de Jesús te reprendo. La sangre de Cristo tiene poder, pero si ni se congrega. Por eso no tenemos que ser oidores. Tenemos que ser hacedores. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿qué es en el nombre? La autoridad. Usted tiene que vivir bajo el nombre y bajo la autoridad. ¿Qué significa bajo el nombre? Que usted sigue a Cristo. Bajo la autoridad, que usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces no va a ser usted el que va a hablar, sino el Espíritu Santo en su vida, que bajo el nombre, bajo la autoridad de Cristo va a decir, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y no va a ser usted, sino que usted va a tener poder. ¿Sobre qué? Sobre el poder de las tinieblas. Hermanos, cuando usted y yo estamos bajo el nombre y la autoridad de Cristo, los demonios se sujetan. Y usted puede leer en su casa Marcos capítulo 16, verso 17. Puede leer Isaías capítulo 9, verso 2. Dice, aquellos que andaban en tinieblas, luz les resplandeció. San Juan 1:5 también nos habla de eso. Aquellos que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Hermanos, esa es la fe que conquista los poderes de las tinieblas. Pero mire, vamos a analizar los versos 40 al 56. Y aquí vamos a toparnos con dos cosas. En primer lugar, los versos del 40 al 48 nos presenta cuando la fe conquista la enfermedad. Mire, verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Se postró ante Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque su hija, su única hija, como de 12 años, estaba muriendo mientras la multitud le oprimía. Pero dice que había también una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no había podido ser curada. Mire, en su regreso a Jerusalén, a Capernaum, que diga, Jesús fue recibido con los brazos abiertos por la gente, especialmente por un hombre. Este hombre era Jairo. ¿Y quién era Jairo? Jairo era un hombre, un ciudadano destacado de Capernaum. Era un hombre rico, si podríamos decir. Y también había una mujer que tenía duras cargas, pesadas cargas, y ellos querían que Jesús las quitara. Por un lado tenemos a un hombre que está intercediendo por su hija, y por otro lado tenemos una mujer que esperaba recibir sanidad de su enfermedad. Y ellos van a los pies. De una manera simbólica, van a los pies de Jesucristo. Ambos tenían una necesidad. Miren las diferencias, o mejor dicho, algunos paralelismos que habían entre ellos. Jairo, hacia 12 años, había sido bendecido con la alegría de su hija. Qué hermoso tiene que haber sido para Jairo. ¡Ay, una nena! ¿Cómo le habrán puesto? Por otro lado, esta mujer desde hacía 12 años estaba sufriendo un flujo sanguíneo. Vivía desdichada, vivía bajo una aflicción. ¿Y ahora qué esperaba esta mujer? Ser sanada. Por un lado, Jairo se le estaba yendo la alegría de sus ojos, la alegría de su casa. A veces la gente dice, los niños son la alegría del hogar. La mujer tenía una necesidad oculta con la que había vivido 12 años. Dice que se le acercó esta mujer por detrás, tocó el borde de su manto, porque esta mujer dice que había gastado todo cuanto tenía. Esta mujer tenía una idea, dice que ella pensaba que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, sería sanada. Hermanos, si nosotros consideramos brevemente a esta mujer de la que nos presenta Lucas, esta era una mujer físicamente afectada. Mire, 12 años. Tal vez nosotros los varones no podamos entender bien esto, pero las mujeres que tienen su periodo mensualmente pueden tener cierta idea. Cómo una mujer se siente en esos días, no se hace sentir bien. Esta mujer por 12 años
vivía constantemente con este problema. Físicamente tenía que haber sido tal vez una mujer delgada. Pero además, esta mujer ceremonialmente, como decir, bajo las leyes de los judíos, esta mujer era una mujer impura. Y los impuros no podían ni entrar ni siquiera en la ciudad. Esta mujer era una mujer destituida. No podía ir a su casa. Porque si ella iba a su casa y si se acercaba a algún familiar, su familiar era impuro. Si ella se sentaba en alguna silla, esa silla quedaba impura. Esta mujer estaba desalentada. Esta mujer se encontraba desesperada. Por 12 años había sido gobernado o gobernada por una enfermedad. Y quiero hacer énfasis, escuche, porque a veces en el medio cristiano, escuche lo que le estoy diciendo, porque a veces decimos, ay, es que el hermano tiene cáncer, espíritu de cáncer. La Biblia no enseña eso. No toda enfermedad es por un demonio. Aquí Jesús no va a reprender un demonio. Espíritu de ceguedad. Hay espíritus que dejan así o sí, pero no todo. No todo. Usted va a ver en el capítulo 9 que los discípulos le traen a los discípulos un chico que tenía epilepsia. La Biblia no dice epilepsia allí, pero se entiende que por los síntomas era epiléptico. Y ese muchacho sí estaba endemoniado. ¿Pero qué hace el Señor Jesús primeramente? Le pregunta al Padre: ¿desde hace cuántos años tiene esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo actúa? Entonces el padre le comienza a decir, desde que era niño, esto y esto y esto, tanto que el muchacho se lanza al fuego, se lanza al agua. Jesús sabía todo. ¿Por qué el Señor hizo esas preguntas? Para nosotros, para sus discípulos, para que usted y yo podamos tener discernimiento. Alguien está con ansiedad, ¿tiene un espíritu de ansiedad? No, hermano, la ansiedad puede ser por otros factores. Todo hombre sea pronto, tardo. Antes de que usted dé un diagnóstico, porque usted no es Dios, escuche primero y pida al Espíritu Santo que le dé discernimiento para que usted pueda saber contra qué se está enfrentando. Aquí Jesús no se estaba enfrentando contra un demonio, aquí se estaba enfrentando con las enfermedades. ¿Por qué? Las enfermedades son producto ¿de qué? De la caída del ser humano. Tienen que ver con el pecado, pero no son todas productos de un demonio. Entonces a veces el creyente que reprende el espíritu de cáncer, el espíritu de muerte, y no sabe ya, un hombre de 100 años que tiene enfermedad. Es normal, todos vamos a morir. ¿Qué se necesita para tener cáncer? ¿Alguien sabe qué se necesita para tener cáncer? ¿Sabe cuál es la respuesta? Ser humano. Si usted es humano, usted y yo somos propensos al cáncer. ¿Qué se necesita para ser diabético? Ser humano. Ni siquiera que usted se meta el azúcar por kilos, porque si usted nace con un mal congénito, puede tener diabetes. Todos somos propensos a la enfermedad. Aún como cristianos somos propensos a la enfermedad. Pero cuando venga la enfermedad, cuando vengan las tormentas, cuando venga todo esto, tenemos que ir a Cristo, no en la enfermedad, sino siempre. Porque ¿quién es el que tiene poder sobre los demonios y sobre toda enfermedad? Es Cristo. ¿Qué hizo esta mujer? Por 12 años. ¿Qué hizo? Eso fue lo malo. Había ido a los médicos. La Biblia no dice que está malo ir a los médicos. Pero primero fue a los médicos. Como ya había gastado todo cuanto tenía, ahora sí fue a Cristo. Usted y yo que tenemos a Cristo, ¿a quién tenemos que primeramente acudir? A Cristo. Acuda primero a Cristo. Si su pastor, si el Espíritu Santo lo guía para que usted vaya a un médico, vaya. Eso sí, no vaya donde un brujo. Oiga, que por allá hay un señor que cura. ¿Cómo que un señor que cura? Aquí es bastante esa frase. Por allá hay un señor que cura. Tenga bastante cuidado con esa frase. Oiga, si allá hay un buen médico que ha tratado de tocar, eso es otra cosa. Anda que allá hay un señor que cura con plantas. Tenga bastante cuidado con eso, porque si no, ya todo el mundo fuera tras esa planta porque dijeran, la planta tiene propiedades curativas. La planta tiene propiedades curativas hasta cierto punto. Hasta cierto punto.
usted y yo vayamos primero a Cristo. Mire, esta mujer impura había oído hablar de Jesús. Porque ella, ¿qué decía? Si toco, aunque sea solo su manto, seré curada. Ella había oído hablar. Y como recuérdese lo que hemos dicho, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Había escuchado que en la región de tal lugar recuérdese cuando el Señor Jesús pasaba por la ciudad de Naín, y ahí estaba aquella mujer que había quedado viuda hace pocas horas. Y el Señor Jesús detuvo la marcha fúnebre y le dijo a aquel muchacho, levántate. Había escuchado los milagros de Jesús. Entonces ahora ya entendió, mi única solución es aquel hombre llamado Jesús. Porque Jesús era fuente de fe. Jesús es fuente de vida eterna. Es el autor y el consumador de la fe. Esta mujer tal vez tenía una fe muy sencilla, muy débil, pero era una fe grande. Porque ella, mire hasta dónde tenía. Mire, ella no dice tanto seré sanada. Ella también podía entender que iba a ser sanada de su enfermedad. Pero ella también dice, si toco el borde de su manto también seré salva. Porque en el hebreo la palabra que sirve para decir sanar es la misma palabra que sirve para decir salvar. Esta mujer iba con una doble intencionalidad. Seré sana de mi enfermedad, pero también seré salva de mi opresión. De esta opresión, de esta enfermedad. Cuando usted tiene una enfermedad está oprimido. Tal vez no está oprimido por un espíritu demoníaco, pero esta mujer no podía ir a tal lugar. No podía hacer lo que ella pensaba hacer. Se sentía desamparada. ¿Y qué pasó? Ella fue con aquella débil fe. Fue a tocar el borde de su Salvador. ¿Qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó? Mire, vuelvo a leer el verso 44. Se le acercó por detrás, le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mire, su curación fue repentina, fue al instante. Cristo, hermanos, responde el acto de clamor de aquel corazón que va confiado, de aquel corazón que va lleno de fe. Su curación fue completa porque dice que al instante se detuvo el flujo. Esta mujer que tenía esta fe sencilla sabía que Jesús era para ella la fuente, el centro de la plenitud, de la omnipotencia de Dios. Jesús tiene todo poder. Esta mujer sabía que Jesús tenía todo poder. Ella tocó, al instante fue sanada, fue completamente sanada. Y su curación, ella pudo disfrutarla de una manera consciente, porque ella se dio cuenta. Tanto que el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. Y esa mujer sabía que había sido sanada. Y esa mujer dijo, yo fui aquella mujer que te tocó. Esa mujer comienza a confesar. Y esa confesión hace que ella disfrute de algo más, de la salvación. Hermanos, usted y yo no podemos sentirnos salvos, al menos que lo seamos. Usted si es salvo, usted tiene que saber que es salvo. Usted tiene que disfrutar de la gracia de Dios. Porque la gracia se ha derramado sobre su vida. Porque usted y ahora experimentamos la paz de Dios que abunda en nuestro corazón. Y este testimonio, ¿qué hace? Estimula a Jairo. Jairo, que iba con su problema, con su necesidad, había visto que aquella mujer había sido sanada. Y fue salvada por aquella fe. Porque la fe conquista la enfermedad. Dice el verso 48. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hermano, nunca pierda la esperanza. Le cuento un breve testimonio. Dice así: cuando a mi hija le diagnosticaron cáncer, el médico le aconsejó que pusiera sus asuntos en orden. Aquella hija le llamó llorando, preocupada por su esposo, por sus hijos. Entonces, ¿qué hizo esta madre? Compartió
Esta amiga, pues era una amiga que le llamaba a su amiga. Esta amiga compartió su necesidad urgentemente, fue a orar. Hoy día el pastor Héctor está yendo para Cuenca porque hay el culto de Santa Cena y ahorita les comparto. Hace algunos días atrás el pastor estuvo en Manta porque era la convención, después de ahí ya bajó para Cuenca, para Guayaquil, después para Salinas porque tenía que visitar a un familiar porque recientemente el pastor Héctor, el año pasado una hermana de él falleció, entonces iba a visitar al sobrino de él. Y estando luego de regreso en Guayaquil, le llama a una hermana desde Santo Domingo. Ella no vive en Santo Domingo, sino que vive en otra provincia. Porque a su hijo lo habían trasladado desde un hospital a otro hospital y ahora estaba en el hospital de Santo Domingo. Este muchacho estaba entubado, estaba con un diagnóstico reservado, estaba en cuidados intensivos. El pastor viajó de Guayaquil a Santo Domingo, oró y días después la respuesta era que el joven lo sacaron de cuidados intensivos, días después que comenzaba a moverse y hasta último que el muchacho ya estaba comiendo bien. Pero todavía tiene cáncer. Salió de cuidados intensivos, pero le han diagnosticado que tiene un cáncer en la garganta. Entonces, aunque usted no conoce, ore por aquel joven, se llama Carlos. Ore por Carlos que tiene un cáncer. Pero Dios tiene poder sobre la enfermedad. El pastor Héctor, ya que va a estar en el culto de Santa Cena, ¿qué va a hacer? Como a veces al final del culto dice que tiene una petición, él va a presentar. Y juntos como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Por eso cuando usted tenga una necesidad, llame a los ancianos. Hágase comunicar, haga saber. Y como iglesia vamos a orar. ¿Qué hizo esta amiga de esta historia? Al saber que su amiga tenía cáncer y que estaba preocupada por sus hijos, por su esposo, puso en oración. Pero ¿qué pasó? Días después, aunque no había ninguna probabilidad de mejorarse, aquella amiga nunca se rindió, porque su fe fue perseverante. Esta mujer no perdió la esperanza. Y tal vez a veces nosotros experimentamos tal vez dolores interminables, situaciones desesperadas que nos quitan la esperanza, que nos desalientan. Momentos cuando todo parece estar en nuestra contra. Quizás a veces no sanamos. Estamos esperando la sanidad, pero no sanamos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir confiando. Confiar en que la voluntad del Señor es perfecta y que Él puede obrar a nuestro favor, que Él es digno de toda confianza y que Él está siempre para nosotros. Y si la muerte llega, porque no todos se van a sanar, pero si usted está en Cristo, usted despertará en gloria. Los muertos en Cristo un día resucitarán primero y no van a resucitar con este cuerpo corruptible, si van a resucitar con un cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. Ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, porque todas esas cosas pasaron. Usted ahora en Cristo tiene esperanza. Para finalizar, veamos que el Señor ha vencido la fe. Cuando usted tiene una fe en Cristo, esa fe es capaz de ¿qué? De vencer los problemas, de vencer las tormentas, de vencer los poderes de la tiniebla, de vencer la enfermedad. Pero por último veamos que cuando tenemos esa clase de fe, tenemos una fe que conquista la muerte. Veamos lo que pasa. Dice los versos finales. Dice el verso 49 que el Señor estaba hablando todavía allí con la multitud. La gente estaba diciendo: mire el milagro que hizo en esta mujer. Sí, yo la conocía. Cuando de pronto llegan de la casa de Jairo, él dice: ya, ¿para qué molestas al maestro? Te tenemos una mala noticia, Jairo. Tu hija se murió. ¿Ya para qué? Tal vez cuando estaba con un poco de vida, pero ya se murió. Entonces aquí ya le quitaron, como decir, toda la esperanza al pobre Jairo. Jairo, recuérdese que era un hombre importante. La Biblia señala que él era un dirigente de la sinagoga y por lo general era un hombre de reputación, era un hombre de riqueza. Y esto exigió de él que iba a donde Jesús. Humildad. Recuérdese que en aquellos tiempos los fariseos, los escribas, los que estaban en las sinagogas no se llevaban bien con Jesús. Pero este hombre no tenía otra alternativa.
Jairo salió de su casa. Cuando salió Jairo, la niña todavía estaba con vida. Y ahora, en el trayecto, cuando él llega a su casa, la joven había muerto. Tanto que los amigos, las personas que estaban en la casa, pensaban que Jesús no podía ayudar. Él solamente podía ayudar a gente viva. Ya los muertos ya no hay solución. A veces hasta nosotros decimos, ya para la muerte no hay solución. Nos equivocamos. Sí hay solución para la muerte. Y la solución se llama Cristo. Cristo venció la muerte en la cruz. Y cuando Él estaba aquí, Él tenía poder para hacer milagros. Y el Señor sigue haciendo milagros y Él puede resucitar. Ahora, no toda resurrección, no todo por ahí, historia que dicen, oiga, yo resucité, yo estaba en el infierno. Tengan mucho cuidado con esas historias. Porque muchos de los que hacen eso es para ganar dinero. Dicen, oiga, ¿sabe que yo tuve esta experiencia? Yo estuve en el infierno 72 horas. Y la gente se deja llevar por toda cosa. La Biblia dice, probad los espíritus. Usted dice, oiga, ¿sabe? Tuvo esa experiencia. Sí, yo vi a Dios. Y usted lo va a ver que es más mundano que nadie. Cuando Isaías tuvo su encuentro con la gloria de Dios, este hombre se dio cuenta que era hombre de labios inmundos. Y su vida ya no fue la misma. Desde ese día se convirtió en un profeta de Cristo. Un profeta de Dios, a tal punto que se cree que Isaías fue muerto por un rey llamado Manasés. Pero esos creyentes que por ahí le andan diciendo, oiga, yo vi a Dios, yo tuve esta experiencia, y que usted le ve que andan como igual que el mundo, no le crea. Así le digo, no le crea. Ellos lo que están es buscando cómo le engañan y le quitan su dinero. Así es. Hay que decir las cosas como son, porque hoy la iglesia perece porque no tiene conocimiento y se dejan llevar de todo viento de doctrina. Hermanos, andemos por la palabra. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando la gente vino a desanimar a Lázaro, a Jairo? El Señor le da una palabra de ánimo. Mire lo que le dice. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, aprendamos a confiar, a creer en la palabra de Dios. No en lo que diga el hombre, lo que diga la palabra de Dios. Hay gente que por ahí anda diciendo que vieron a John Lennon en el infierno. Ni siquiera lo vieron en vida, John Lennon. ¿Y cómo puede ser que lo vieron en el infierno a John Lennon? Usted podría, quiero que analice, para que usted se dé cuenta cómo uno quita el engaño. ¿Usted cree que es fácil ver a una persona en un incendio? Usted puede decir, oiga, tiene este lunar aquí y allí, el color del pelo. Si está en un incendio, usted no va a poderla ver por el humo y tantas cosas. La gente en el infierno ve al Chavo, ve a Cantinflas, lo ven a John Lennon. Si en el infierno lo que hay es azufre, fuego, gusanos. Entonces no se deje engañar. No digo que no haya personas que puedan tener experiencias. Por el siglo XVIII o XIX, un preso que nunca había escuchado el Evangelio, después de una riña, cayó muerto. Después de 48 horas, esta historia fue documentada. Ya cuando lo iban a enterrar, este preso, que nunca había escuchado el Evangelio, se despertó, resucitó. Y él dijo, yo estuve este tiempo en el infierno, mas el Señor me dio una oportunidad. Desde ese día en adelante la vida de ese preso, aunque vivió toda su vida en un presidio, no fue la misma. Hasta el día que murió aquel hombre, vivió para que el nombre de Cristo sea glorificado. Este hombre no ganó ni un centavo por su testimonio. Pero hoy andan contando su testimonio y lo venden, hacen el libro y después ya tienen casa, carro y ni se acuerdan de dar el diezmo. ¿Qué clase de creyente dice que tuvieron tremenda experiencia? Entonces, tenga mucho cuidado. Hermano, el Señor le dijo, cree solamente. Vamos, Jairo. La gente lloraba. La gente veía que la muchacha estaba muerta.
y entendían que la muerte era el final, pero no se dieron cuenta que Jesús es la resurrección y la vida, como lo dice allá en San Juan capítulo 11. Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, le dice: ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? Hermanos, así que Jesús hizo que toda aquella gente saliera, toda gente aquella incrédula saliera. Se quedó ahí con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, y se quedó con los padres. Entraron juntos donde estaba la muchacha. Jesús la tomó de la mano y le dijo en arameo: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Y entonces el espíritu de la muchacha volvió. Ella se levantó, empezó a andar por el cuarto, y Jesús le dijo a los padres que le dieran algo de comer, porque lo más probable es que durante la enfermedad no había comido nada, tal vez. Hermanos, la resurrección es un cuadro de lo que Jesús hace. Él salva a los pecadores, los resucita de la muerte espiritual, porque esa es la fe que conquista aún la misma muerte. Cristo tiene todo poder. Hermanos, créale a Cristo, no le crea a los hombres. Sígale a Cristo, no le siga a los hombres. Si usted sigue una iglesia, si usted sigue a un predicador, está haciendo mal, porque tarde o temprano esa iglesia puede caer en ciertas faltas. Tarde o temprano aquel predicador puede cometer errores porque es humano. Pero si usted sigue a Cristo, el autor y el consumador de la fe, usted será transformado. Cuando la palabra llega a su corazón, después de que la palabra llega a su corazón, después de esta palabra que nos ha sido enseñada, tenemos que hacernos esta pregunta. La pregunta que le dijo el Señor Jesús: ¿dónde está nuestra fe? Si nuestra fe verdaderamente está en Dios, solo tenemos que confiar. Porque si creemos, dice la palabra, cree y verás la gloria de Dios. Usted verá la gloria de Dios en su vida. Recuerde y léase todo el capítulo 8 de día. Recuérdese que la fe viene cuando un corazón ha sido conquistado por la palabra de Dios. Esté atento a oír y recibir la palabra. Esté atento a oír y proclamar la palabra. Esté atento a oír y a obedecer la palabra. Entonces, si usted y yo hemos puesto la fe en Jesucristo, viva por y para la fe. Viva bajo los principios de la palabra de Dios. Sea un cristiano que por la fe en Jesucristo, cuando enfrentamos los desafíos, cuando enfrentamos los problemas, cuando enfrentamos las enfermedades, cuando enfrentamos las tormentas, cuando enfrentamos aún los poderes de las tinieblas, aun cuando enfrentamos la muerte, salimos vencedores. No por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y en Él somos más que vencedores. Recuérdese que usted no enfrenta los problemas solo. Usted los enfrenta con la seguridad de que Jesucristo es la fuente, es el centro de la plenitud, de la omnipotencia. Es así como se crece. Es así como se avanza hacia una fe que conquista. Amén.